La casa estaba demasiado silenciosa. Eso es lo que recordaban los primeros respondedores, incluso años después. Una sala de estar, una puerta entrecerrada, un leve olor a pólvora aún suspendido en el aire, como si la habitación misma no hubiera terminado de exhalar después de un grito. Y en algún lugar dentro, sobre la alfombra, el comienzo de una historia que nadie en Wellington, Ohio, olvidaría jamás. Pero lo que más se destacaba, el detalle que perseguiría a todos los que entraron en esa casa, fue el control de videojuegos tirado en el suelo junto a un sillón reclinable empapado en sangre. ¿Qué clase de crimen deja como pista un control? ¿Y por qué un chico de 16 años se convertiría en el centro de uno de los casos más perturbadores de la historia relacionados con la obsesión por los videojuegos? Esta es la historia de Daniel Petrick, un chico criado en un hogar gentil y religioso que abrió una maleta con llave y desató una pesadilla. Antes del crimen, antes del juicio, antes de los titulares que proclamaban asesinato por videojuego, simplemente había una familia, Mark y Susan Petrick y su hijo adolescente, Daniel. El hogar de los Petrick era silencioso, tranquilo y estructurado, una de esas familias del Medio Oeste moldeadas por la vida en la iglesia, vecinos amigables y rutinas que hacían que cada domingo se viera como el anterior. Mark era pastor. Susan era conocida como cálida, paciente y profundamente protectora con sus hijos. ¿Y Daniel? Era el tipo de chico que la gente describía como tímido, educado y fácilmente contento con pequeñas alegrías. No era un alborotador, no era violento, ni siquiera era rebelde, todavía no. Pero a veces las transformaciones más aterradoras no ocurren en los chicos que actúan, sino en los que guardan silencio. El cambio comenzó meses antes del tiroteo. Daniel sufrió una lesión grave en la espalda tras un accidente de snowboard, una que lo dejó con dolor crónico y confinado en la casa. Mientras sus amigos vivían vidas adolescentes normales, el mundo de Daniel se redujo a 4 paredes, días largos y un aburrimiento interminable. Y luego, inesperadamente, descubrió algo que hacía desaparecer el dolor, o al menos le ayudaba a ignorarlo. Un juego, Halo 3. Para Daniel, Halo no era solo entretenimiento, era escape, era libertad. Era un universo donde él no estaba lesionado, no estaba solo, no estaba impotente, jugaba durante horas, luego días, luego semanas. Sus padres notaron el cambio, las noches tarde, los ojos cansados, la obsesión, y así, en una decisión que creían protectora, amorosa y necesaria, prohibieron el juego, completamente. En el hogar de los Petrick, la prohibición no era solo una regla, era un muro. Mark encerró el juego y todos los juegos violentos en un maletín metálico negro seguro que normalmente usaba para guardar la pistola calibre .45 de la familia. Una decisión destinada a proteger al niño. Una coincidencia que luego se volvería horripilante. Si Daniel nunca hubiera abierto ese maletín, sus padres seguirían vivos. Entonces, ¿qué lo empujó a hacerlo? Cada día, Daniel pasaba junto a ese maletín, y cada día algo en él se tensaba más. Sus padres pensaron que lo estaban rescatando de una obsesión dañina, pero para Daniel se sentía como si le hubieran quitado su único consuelo, su único escape del dolor, su única forma de sentirse normal. Su aburrimiento se convirtió en frustración, su frustración en resentimiento, y su resentimiento en una furia silenciosa y en ebullición. Daniel comenzó a colarse en la habitación de sus padres cuando salían. Estudió el maletín, las bisagras, el marco, la cerradura. Buscó debilidades y encontró una. La cerradura no era perfecta. Descubrió que con suficiente presión de un destornillador, aplicada lenta, suavemente, el pestillo podía levantarse. Le tomó días,
Pero finalmente el maletín se abrió, y dentro, uno junto al otro, estaban Halo 3 y la pistola. Dos objetos, uno escape, uno destrucción, colocados juntos por pura coincidencia o destino. Lo que Daniel hizo después sigue siendo uno de los comportamientos precriminales más escalofriantes jamás registrados en un caso juvenil. Daniel no reaccionó con conmoción, o miedo, o culpa. Reaccionó con claridad, tomó el juego, jugó mucho, cuando quería, cuando sus padres no estaban en casa, cuando dormían. El maletín volvía a su lugar exactamente como lo encontró. La cerradura doblada cuidadosamente, nadie se dio cuenta. Pero poco a poco, algo en la mente de Daniel cambió, algo oscuro, algo rígido, algo que hizo que la línea entre el mundo del juego y el mundo real comenzara a desdibujarse. Más importante aún, Daniel había descubierto algo más en el maletín, un arma. Y con cada día que pasaba, mientras sus padres seguían haciendo cumplir reglas que él sentía injustas, despiadadas y controladoras, la idea echó raíces. Una idea terrible. Una idea que luego describió con una simpleza que heló a los investigadores. Pensé que si ellos se iban, podría jugar cuando quisiera. Esto no fue un arrebato repentino, fue una combustión lenta. Una transformación que nadie vio venir. Era el 20 de octubre de 2007, un sábado. La casa de los Petrick parecía tranquila desde fuera, como cualquier otra casa en el vecindario. Dentro, la familia acababa de regresar de un evento de la iglesia. No había peleas, no había gritos, no había advertencias de lo que estaba por suceder. Mark se acomodó en su sillón reclinable. Susan se relajó en el sofá. Daniel entró en la sala sosteniendo el maletín. Mark, sin sospechar, sonrió y preguntó ¿qué haces con eso? Daniel respondió con una calma que luego horrorizaría a la sala del tribunal. Papá, tengo una sorpresa para ti. Abrió el maletín, pero en lugar de un juego, sacó la pistola. 4 disparos, rápidos, precisos. Intencionales. Susan colapsó instantáneamente, herida de muerte. Mark se desplomó en su reclinable, sangrando, pero vivo. Luego Daniel intentó montar la escena para que pareciera un asesinato-suicidio. Puso la pistola en la mano de su padre. Movió objetos, limpió superficies, apagó las luces, pero antes de irse, hizo algo que los investigadores aún luchan por entender. Tomó Halo 3, subió al auto familiar y se alejó. No para escapar, no para esconderse, fue a la casa de un amigo para jugar. ¿Era este el comportamiento de un asesino a sangre fría o de un adolescente tan mentalmente distorsionado por la obsesión que la realidad ya no tenía sentido? Mientras Daniel jugaba Halo en la casa de su amigo, Mark Petrick aún estaba vivo, sangrando, entrando y saliendo de la conciencia. Encontró la fuerza para marcar al 911. La policía llegó rápido, esperando una llamada por suicidio. Lo que encontraron en cambio fue caos. Una esposa muriendo, un marido gravemente herido, una escena montada que casi, pero no completamente, tenía sentido. Mark, débil pero consciente, susurró la verdad. Mi hijo hizo esto. La policía emitió una alerta inmediata por Daniel. Pero en el momento en que los oficiales se acercaron a la casa donde Daniel jugaba videojuegos con naturalidad, el adolescente no huyó, no entró en pánico. Simplemente dejó el control y dijo, mi papá le disparó a mi mamá. Y esa declaración, esa mentira, se convertiría en el primer hilo para desentrañar la mente detrás del crimen. Lo que los investigadores descubrieron sobre el estado mental de Daniel sorprendería incluso a profesionales experimentados. Cuando los detectives pusieron a Daniel Petrick en la parte trasera del coche patrulla, algo en él se sentía extraño, no violento, no angustiado, ni siquiera asustado.
Simplemente en blanco. Repitió las mismas palabras una y otra vez. Mi papá le disparó a mi mamá. Mi papá le disparó a mi mamá. Su voz no se quebraba. Su respiración no se aceleraba. No había temblor en sus manos. No se sentía como una confesión. Se sentía como un guión. Y los detectives sabían que cuando una historia suena memorizada, usualmente significa que la verdad está en otro lado. Dentro de la casa de los Petrick, los oficiales analizaron la escena. Algo no encajaba. El ángulo del arma no coincidía con un intento de suicidio. La colocación de los objetos se sentía curada, arreglada, manipulada. Las huellas dactilares del padre estaban manchadas, no colocadas naturalmente. Alguien había montado una narrativa, y no era el hombre que luchaba por su vida en el piso de la sala. Los detectives llevaron a Daniel a una habitación pequeña, brillantemente iluminada. No gritaron, no amenazaron, no lo acorralaron. Solo hicieron preguntas, simples, pero Daniel falló, casi de inmediato. ¿Qué pasó en tu casa esta noche? Mi papá le disparó a mi mamá. ¿Por qué haría él eso? Daniel hizo una pausa, lo suficiente para que el silencio se sintiera extraño. Yo no lo sé, finalmente dijo. Ellos no estaban peleando ni nada. Los detectives intercambiaron miradas. Un hombre mata repentinamente a su esposa sin motivo, sin discusión, sin historial de violencia. Imposible. Cuanto más Daniel intentaba mentir, más profundo cavaba un hoyo del que ningún adolescente podría salir. ¿Por qué te llevaste el videojuego? Porque iba a la casa de mi amigo. Pero acababan de dispararle a tu mamá. Daniel parpadeó. No lo sabía. ¿No la viste en el suelo? No. ¿No escuchaste los disparos? No. El detective se inclinó hacia adelante. Daniel, nadie en esa casa pudo haberse perdido esos disparos. Silencio, inmovilidad, no miedo, solo cálculo. Los detectives no solo hablaban con un adolescente, hablaban con alguien que había decidido días atrás qué mentiras diría. Un investigador experimentado cambió de táctica. «Sabes, Daniel, tu papá sobrevivió». La cara de Daniel cambió. Apenas, solo un destello alrededor de los ojos. Como una máscara que se ajusta. Él nos dijo lo que pasó. Por primera vez, Daniel tragó con dificultad. Su voz bajó a un susurro. «¿Él lo hizo?» «Sí», mintió el detective. «Está despierto. Dijo que tú les disparaste». La compostura de Daniel se quebró. No completamente, no dramáticamente, pero la certeza se había ido. Sus siguientes palabras fueron bajas, temblorosas, casi infantiles. ¿Está enojado conmigo?» Los detectives supieron que tenían su verdad, pero lo que aún no tenían era una razón. ¿Por qué un chico de 16 años ejecutaría a sus propios padres? Los psicólogos fueron llamados temprano. Daniel no era un asesino típico, no era antisocial, no era físicamente agresivo, no tenía antecedentes en la escuela, ni tendencias violentas, ni problemas disciplinarios, pero estaba aislado, lesionado, enojado y profundamente adicto a un mundo de juegos donde las pistolas resolvían problemas y el botón de reinicio borraba las consecuencias. Para Daniel, el maletín era un símbolo de control. Sus padres habían encerrado la única cosa que lo hacía sentirse vivo y la colocaron junto a una herramienta de destrucción, una a la que podía acceder con suficiente tiempo y determinación. Un informe psicológico concluyó más tarde. Daniel sufría de una fijación obsesiva por los juegos. No podía distinguir completamente entre las consecuencias del juego y las consecuencias de la vida real. Demostraba un razonamiento impulsivo, junto con un procesamiento emocional distorsionado. En términos más simples, Daniel pensaba que la muerte funcionaba como en Halo. Mueres, reapareces, tienes otra oportunidad, pero la vida real no funciona así. Y la sala del tribunal pronto aprendería cuán desdibujada se había vuelto la comprensión de la realidad de Daniel.
La sala del tribunal en el condado de Lorraine se llenó rápidamente. Periodistas, reporteros, estudiantes, padres aterrorizados por lo que este caso significaba para sus propios hijos. Gente que nunca había escuchado de Halo antes de ese día. Y en el centro de todo, un pálido chico de 16 años con rasgos suaves y ojos bajos. Daniel no parecía un asesino. No parecía alguien capaz de violencia. Parecía cualquier adolescente callado, sentado solo en el almuerzo. Pero los cargos en su contra eran inconfundiblemente de adultos. Asesinato agravado, intento de asesinato agravado, asalto felonioso, manipulación de evidencia. Y lo peor de todo, la víctima a la que intentó matar, su propio padre, sería quien testificaría contra él. Cuando Mark Petrick entró en la sala del tribunal, la habitación quedó en silencio. Caminó lentamente, una mano agarrando un bastón, su cuerpo aún recuperándose del disparo que casi lo mata. Pero sus ojos, esos ojos gentiles de pastor, se enfocaron no en los abogados, no en el juez, sino en su hijo. Y lo que dijo sorprendió a todos en la sala del tribunal. Yo lo perdono. Mi hijo no es un monstruo. Él no estaba en su sano juicio. Todos esperaban ira, odio, acusación. En cambio, recibieron a un padre suplicando desesperadamente salvar a su hijo del peso de una sentencia de por vida. Pero el perdón no borra las consecuencias. Y la fiscalía estaba a punto de revelar cuán calculadas fueron realmente las acciones de Daniel. El fiscal se acercó al jurado y lo expuso todo. Mostraron el maletín, el juego, la pistola, la cerradura doblada, la escena de suicidio montada, el ángulo de los disparos, el motivo arraigado en la obsesión, pero la evidencia más escalofriante, las propias palabras de Daniel. Un amigo testificó que días antes del tiroteo, Daniel había dicho: «Mis padres no me dejan jugar Halo, los voy a matar». Otro amigo recordó: «Me dijo que ya no lo soportaba más, que prefería que estuvieran muertos a que le quitaran sus juegos». Otro más dijo que planeaba algo grande. El patrón era innegable. Daniel no había reaccionado impulsivamente. Había planeado, había ejecutado, había mentido, había montado la escena. Esto no fue impulso, fue intención. El abogado de Daniel no argumentó inocencia, argumentó distorsión mental. Pintó a Daniel como un chico ahogándose en aislamiento y dolor, cuyo cerebro se aferró a un mundo virtual porque la realidad se había vuelto insoportable. Argumentó que la lesión y depresión de Daniel lo hacían susceptible a comportamientos obsesivos. Y luego vino la afirmación más debatida, que Daniel creía que la muerte era temporal. La sala del tribunal murmuró. La gente sacudió la cabeza. El abogado defensor continuó. Creía que sus padres despertarían de nuevo. Creía que esto era como un juego. Creía que nada era permanente. Para muchos sonaba imposible. Para los psicólogos que estudiaban la adicción a los juegos inmersivos, sonaba perturbadoramente plausible. Pero no importaba cuán confundida estuviera la mente de Daniel. Él aún apretó el gatillo. El juez James Burch escuchó cuidadosamente durante todo el juicio. No se dejó llevar por la emoción, no por el perdón del padre, no por la trágica muerte de la madre. Cuando finalmente dio el veredicto, su voz era firme. Tú no eres el diablo, pero hiciste el trabajo del diablo. La sala del tribunal se congeló. Daniel bajó la cabeza. Su padre lloró. Los reporteros escribieron frenéticamente. El juez continuó. Tuviste un plan, tuviste un motivo, tuviste los medios y elegiste ejecutar ese plan. Luego dijo la línea que se convirtió en titular en todo el país. Estabas tan obsesionado con el juego que creías que las muertes de tus padres serían temporales, como morir en Halo. Silencio, silencio completo. Porque por primera vez, un tribunal estadounidense reconoció la fijación por videojuegos como un factor psicológico significativo en un crimen violento.
Pero el destino de Daniel no dependería solo de la psicología, sino de la ley. La pena máxima era cadena perpetua sin libertad condicional, pero Daniel aún era menor de edad, apenas, y el juez creía que quedaba una astilla de humanidad en él, una posibilidad de remordimiento, una posibilidad de redención. Así que la sentencia fue dura, pero no final. 23 años a cadena perpetua. Daniel Petrick no caminaría libre hasta casi los 40 años, si es que alguna vez se le concedía la libertad condicional. Mark, el padre que sobrevivió, se derrumbó. Le pidió al juez que reconsiderara. Suplicó misericordia, pero la respuesta del juez fue inquebrantable. Tu hijo mató a tu esposa e intentó matarte. Debe ser responsabilizado. Daniel fue transferido a la institución correccional de Lorain. Era callado, sumiso, perdido en un mundo mucho más restrictivo que aquel del que una vez intentó escapar. En terapia en prisión, Daniel finalmente admitió: creí que volverían. Como en el juego, los psicólogos escribieron que Daniel mostraba signos de profundo remordimiento emocional, razonamiento adolescente alterado, inmersión malsana en la fantasía, incapacidad para procesar consecuencias a largo plazo en el momento del acto, pero nada de eso trajo de vuelta a Susan Petrick. Y nada borró lo sucedido en esa noche de octubre. Mark Petrick, el padre, continuó predicando. Sus sermones a menudo hablaban de perdón, tragedia y resiliencia, pero nunca dejó de visitar a su hijo en prisión, ni una sola vez. Una vez le dijo a un reportero: perdí a mi esposa. Me niego a perder a mi hijo también. Daniel, ahora un adulto tras las rejas, vive una vida tranquila, sin problemas disciplinarios, sin incidentes violentos, pasa tiempo leyendo, participando en programas y reflexionando. Algunos miembros del personal penitenciario dicen que carga una tristeza que nunca lo abandona. Y Susan, la madre que solo quería proteger a su hijo, se convirtió en el centro silencioso de una tragedia que generó debates nacionales sobre la adicción a los videojuegos, la psicología adolescente y los límites parentales. El caso de Daniel Petrick es más que una historia criminal. Es una lección sobre la facilidad con que la soledad se convierte en obsesión, la rapidez con que un límite puede convertirse en un campo de batalla, lo frágil que es la línea entre fantasía y realidad para una mente en desarrollo, pero sobre todo es un recordatorio de que los crímenes más aterradores no siempre vienen de monstruos. A veces vienen de niños. Niños que nunca aprendieron a lidiar con el dolor, la decepción o la limitación. Niños que se retiran tan profundamente en otros mundos que olvidan cómo funciona el real. Y cuando la realidad y la fantasía se mezclan, las consecuencias ya no son virtuales.